3. Exhortación pastoral. 37. Esto es, venerables hermanos, lo que piadosa y rectamente entendido y diligentemente mantenido por los fieles, les podrá librar más fácilmente de aquellos errores que provienen de haber emprendido algunos arbitrariamente el estudio de esta difícil cuestión no sin gran riesgo de la fe católica y perturbación de los ánimos. Porque no faltan quienes no advirtiendo bastante que el apóstol Pablo habló de esta materia solo metafóricamente, y no distinguiendo suficientemente, como conviene, los significados propios y peculiares de cuerpo físico, moral y místico, fingen una unidad falsa y equivocada, juntando y reuniendo en una misma persona física al Divino Redentor con los miembros de la Iglesia y, mientras atribuyen a los hombres propiedades divinas, hacen a Cristo nuestro Señor sujeto a los errores y a las debilidades humanas. Esta doctrina falaz, en pugna completa con la fe católica y con los preceptos de los santos padres, es también abiertamente contraria a la mente y al pensamiento del apóstol, quien aun uniendo entre sí con admirable trabazón a Cristo y su cuerpo místico, los opone uno a otro como el esposo a la esposa, cf. F5,22 a 23. 38. Ni menos alejado de la verdad está el peligroso error de los que pretenden deducir de nuestra unión mística con Cristo una especie de quietismo disparatado, que atribuye únicamente a la acción del Espíritu Divino toda la vida espiritual del cristiano y su progreso en la virtud, excluyendo por lo tanto y despreciando la cooperación y ayuda que nosotros debemos prestarle. Nadie, en verdad, podrá negar que el Santo Espíritu de Jesucristo es el único manantial del que proviene a la Iglesia y sus miembros toda virtud sobrenatural. Porque, como dice el salmista, la gracia y la gloria la dará el Señor, Sal 83,12. Sin embargo, el que los hombres perseveren constantes en sus santas obras, el que aprovechen con fervor en gracia y en virtud, el que no solo tiendan con esfuerzo a la cima de la perfección cristiana sino que estimulen también en lo posible a los otros a conseguirla, todo esto el Espíritu Celestial no lo quiere obrar sin que los mismos hombres pongan su parte con diligencia activa y cotidiana. Porque los beneficios divinos, dice San Ambrosio, no se otorgan a los que duermen, sino a los que velan. 57. Que si en nuestro cuerpo mortal los miembros adquieren fuerza y vigor con el ejercicio constante, con mayor razón sucederá eso en el cuerpo social de Jesucristo, en el que cada uno de los miembros goza de propia libertad, conciencia e iniciativa. Por eso quien dijo, y yo vivo, o más bien yo no soy el que vivo, sino que Cristo vive en mí, Gal 2,20, no dudó en afirmar, la gracia suya, es decir, de Dios, no estuvo baldía en mí, sino que trabajé más que todos aquellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, 1 Sioar 15,10. Es, pues, del todo evidente que con estas engañosas doctrinas el misterio de que tratamos, lejos de ser de provecho espiritual para los fieles, se convierte miserablemente en su ruina. 39. Esto mismo sucede con las falsas opiniones de los que aseguran que no hay que hacer tanto caso de la confesión frecuente de los pecados veniales, cuando tenemos aquella más aventajada confesión general que la esposa de Cristo hace cada día, con sus hijos unidos a ella en el Señor, por medio de los sacerdotes, cuando están para ascender al altar de Dios. Cierto que, como bien sabéis, venerables hermanos, estos pecados veniales se pueden expiar de muchas y muy loables maneras, mas para progresar cada día con mayor fervor en el camino de la virtud, queremos recomendar con mucho encarecimiento el piadoso uso de la confesión frecuente, introducido por la Iglesia no sin una inspiración del Espíritu Santo, con él se aumenta el justo conocimiento propio, crece la humildad cristiana, se hace frente a la tibieza e indolencia espiritual, se purifica la conciencia, se robustece la voluntad, se lleva a cabo la saludable dirección de las conciencias y aumenta la gracia en virtud del sacramento mismo. Adviertan, pues, los que disminuyen y rebajan el aprecio de la confesión frecuente entre los seminaristas, que acometen empresa extraña al Espíritu de Cristo y funestísima para el cuerpo místico de nuestro Salvador. 40. Hay, además, algunos que niegan a nuestras oraciones toda eficacia propiamente impetratoria o que se esfuerzan por insinuar entre las gentes que las oraciones dirigidas a Dios en privado son de poca monta, mientras las que valen de hecho son más bien las públicas, hechas en nombre de la Iglesia, pues brotan del cuerpo místico de Jesucristo. Todo eso es, ciertamente, erróneo, porque el Divino Redentor tiene estrechamente unidas así no solo a su Iglesia, como a esposa que es amadísima, sino en ella también a las almas de cada uno de los fieles, con quienes ansía conversar muy íntimamente, sobre todo después que se acercaren a la mesa eucarística. Y aunque la oración común y pública, como procedente de la misma Madre Iglesia, aventaja a todas las otras por razón de la dignidad de la esposa de Cristo, sin embargo, todas las plegarias, aun las dichas muy en privado, lejos de carecer de dignidad y virtud, contribuyen muchísimo a la utilidad del mismo cuerpo místico en general, ya que en el todo lo bueno y justo que obra cada uno de los miembros redunda, por la comunión de los santos, en bien de todos. Y nada impide a cada uno de los hombres, por el hecho de ser miembros de este cuerpo, el que pidan para sí mismos gracias especiales, aun de orden terrenal, mas guardando la sumisión a la voluntad divina, pues son personas libres y sujetas a sus propias necesidades individuales. 58. Y cuán grande aprecio hayan de tener todos de la meditación de las cosas celestiales se demuestra no solo por las enseñanzas de la Iglesia, sino también por el uso y ejemplo de todos los santos. Ni faltan, finalmente, quienes dicen que no hemos de dirigir nuestras oraciones a la persona misma de Jesucristo, sino más bien a Dios o al Eterno Padre por medio de Cristo, puesto que se ha de tener a nuestro Salvador, en cuanto cabeza de su cuerpo místico, tan solo en razón de mediador entre Dios y los hombres.
cf 1 Tiem 2.5. Sin embargo, esto no solo se opone a la mente de la Iglesia y a la costumbre de los cristianos, sino que contraría aún a la verdad. Porque, hablando con propiedad y exactitud, Cristo es a la vez, según su doble naturaleza, cabeza de toda la Iglesia. 59. Además, él mismo aseguró solemnemente: si algo me pidiereis en mi nombre, lo haré, y en 14,14. Y aunque principalmente en el sacrificio eucarístico en el cual Cristo es a un tiempo sacerdote y hostia y desempeña de una manera peculiar el oficio de conciliador, las oraciones se dirigen con frecuencia al Eterno Padre por medio de su unigénito. Sin embargo, no es raro que aún en este mismo sacrificio se eleven también preces al mismo Divino Redentor, ya que todos los cristianos deben conocer y entender claramente que el hombre Cristo Jesús es el mismo Hijo de Dios, y el mismo Dios. Aún más, mientras la Iglesia militante adora y ruega al Cordero sin mancha y a la Sagrada Hostia, en cierta manera parece responder a la voz de la Iglesia triunfante que perpetuamente canta: al que está sentado en el trono y al Cordero, bendición y honor y gloria e imperio por los siglos de los siglos. AP 5,13. 41. Después que, como Maestro de la Iglesia Universal, hemos iluminado las mentes con la luz de la verdad, explicando cuidadosamente este misterio que comprende la arcana unión de todos nosotros con Cristo, juzgamos, venerables hermanos, propio de nuestro oficio pastoral estimular también los ánimos a amar íntimamente este místico cuerpo con aquella encendida caridad que se manifiesta no solo en el pensamiento y en las palabras, sino también en las mismas obras. Porque si los que profesaban la antigua ley cantaron de su ciudad terrenal: si me olvidare de ti, Jerusalén, sea entregada al olvido mi diestra, mi lengua péguese a mis fauces si no me acordare de ti, si no me propusiere a Jerusalén como el principio de mi alegría. Sal 136, 5-6, con cuánta mayor gloria y más efusivo gozo no nos hemos de regocijar nosotros porque habitamos una ciudad construida en el Monte Santo con vivas y escogidas piedras, siendo Cristo Jesús la primera piedra angular. F2,20, 1p 2,4-5. Puesto que nada más glorioso, nada más noble, nada, a la verdad, más honroso se puede pensar que formar parte de la Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana, por medio de la cual somos hechos miembros de un solo y tan venerado cuerpo, somos dirigidos por una sola y excelsa cabeza, somos penetrados de un solo y divino espíritu, somos, por último, alimentados en este terrenal destierro con una misma doctrina y un mismo angélico pan, hasta que, por fin, gocemos en los cielos de una misma felicidad eterna. 42. Más, para que no seamos engañados por el ángel de las tinieblas que se transfigura en ángel de luz, 2 Ioar 11,14, sea esta la suprema ley de nuestro amor, que amemos a la esposa de Cristo cual Cristo mismo la quiso, al conquistarla con su sangre. Conviene, pues, que tengamos gran afecto no solo a los sacramentos con los que la Iglesia, piadosa Madre, nos alimenta, no solo a las solemnidades con las que nos solaza y alegra, y a los sagrados cantos y a los ritos litúrgicos que elevan nuestras mentes a las cosas celestiales, sino también a los sacramentales y a los diversos ejercicios de piedad, mediante los cuales la misma Iglesia suavemente atiende a que las almas de los fieles, con gran consuelo, se sientan suavemente llenas del Espíritu de Cristo. Ni solo tenemos el deber de corresponder, como conviene a hijos, a aquella su maternal piedad para con nosotros, sino también el de reverenciar su autoridad, recibida de Cristo, y que cautiva nuestros entendimientos en obsequio del mismo Cristo. 2 Ioar 10,5, y por esta razón se nos ordena sujetarnos a sus leyes y a sus preceptos morales, a veces un tanto duros para nuestra naturaleza, caída de su primera inocencia, y que reprimamos con la mortificación voluntaria nuestro cuerpo rebelde. Más aún, se nos aconseja abstenernos también, de vez en cuando, de las cosas agradables aunque sean lícitas. No basta amar este cuerpo místico por el esplendor de su divina cabeza y de sus celestiales dotes, sino que debemos amarlo también con amor eficaz, según se manifiesta en nuestra carne mortal, es decir, constituido por elementos humanos y débiles, aun cuando estos a veces no respondan debidamente al lugar que ocupan en aquel venerable cuerpo. 43. Más, para que este amor sólido e íntegro more en nuestras almas y aumente de día en día, es necesario que nos acostumbremos a ver en la Iglesia al mismo Cristo. Porque Cristo es quien vive en su Iglesia, quien por medio de ella enseña, gobierna y confiere la santidad. Cristo es también quien de varios modos se manifiesta en sus diversos miembros sociales. Cuando, según eso, los fieles todos se esfuercen realmente por vivir con este espíritu de fe viva, entonces ciertamente no solo honrarán y rendirán el debido acatamiento a los miembros más elevados de este cuerpo místico y, sobre todo, a los que, por mandato de la divina cabeza, habrán de dar un día cuenta de nuestras almas, cf. HB 13,17, sino que también tendrán su preocupación por quienes nuestro Salvador mostró amor singularísimo, es decir, por los débiles, por los heridos, por los enfermos, que necesitan la medicina natural o sobrenatural, por los niños, cuya inocencia corre hoy tantos peligros y cuyas tiernas almas se modelan como la cera, por los pobres, finalmente, a quienes debemos socorrer reconociendo en ellos con suma piedad la misma persona de Jesucristo. Porque, como justamente advierte el apóstol, mucho más necesarios son aquellos miembros del cuerpo que parecen más débiles, y a los que juzgamos miembros más viles del cuerpo, a estos ceñimos con mayor adorno. 1 Ioar 12,22-23. Expresión gravísima, que, por razón de nuestro altísimo oficio, juzgamos deber repetir ahora, cuando con íntima aflicción vemos cómo a veces se priva de la vida a los contrahechos, a los dementes,
a los afectados por enfermedades hereditarias, por considerarlos como una carga molesta para la sociedad, y como algunos alaban esta manera de proceder como una nueva invención del progreso humano, sumamente provechoso a la utilidad común. Pero qué hombre sensato no ve que esto se opone gravísimamente no solo a la ley natural y divina, 60, grabada en la conciencia de todos, sino también a los más nobles sentimientos humanos. La sangre de estos hombres, tanto más amados del Redentor cuanto más dignos de compasión, clama a Dios desde la tierra, cf. Gen 4,10. Imitemos el amor de Cristo. 44. Más, para que poco a poco no se vaya enfriando la sincera caridad con que debemos mirar a nuestro Salvador en la Iglesia y en los miembros de ella, es muy conveniente contemplar al mismo Jesús como ejemplar supremo del amor a la Iglesia. A. Con largueza del amor. Y, en primer lugar, imitemos la amplitud de este amor. Una es, a la verdad, la esposa de Cristo, la Iglesia. Sin embargo, el amor del divino esposo es tan vasto que no excluye a nadie, sino que abraza en su esposa a todo el género humano. Y así nuestro Salvador derramó su sangre para reconciliar con Dios en la cruz a todos los hombres de distintas naciones y pueblos, mandando que formasen un solo cuerpo. Por lo tanto, el verdadero amor a la Iglesia exige no solo que en el mismo cuerpo seamos recíprocamente miembros solícitos los unos de los otros, cf. RM 12,5, 1 si UAR 12,25, que se alegran si un miembro es glorificado y se compadecen si otro sufre, cf 1 si UAR 12,26, sino que aun en los demás hombres, que todavía no están unidos con nosotros en el cuerpo de la Iglesia, reconozcamos hermanos de Cristo según la carne, llamados juntamente con nosotros a la misma salvación eterna. Es verdad, por desgracia, que principalmente en nuestros días no faltan quienes en su soberbia ensalzan la aversión, el odio, la envidia, como algo con que se eleva y enaltece la dignidad y el valor humano. Pero nosotros, mientras contemplamos con dolor los funestos frutos de esta doctrina, sigamos a nuestro pacífico Rey, que nos enseñó a amar no solo a los que no provienen de la misma nación ni de la misma raza, cf. LC 10,33 a 37, sino aún a los mismos enemigos, cf. LC 6,27 a 35, MT 5,44 a 48. Nosotros, penetrados los ánimos por la suavísima frase del apóstol de las gentes, cantemos con el mismo cual sea la longitud, la anchura, la altura y la profundidad de la caridad de Cristo, cf. F3,18, que, ciertamente, ni la diversidad de pueblos y costumbres puede romper, ni el espacio del inmenso océano disminuir ni las guerras, emprendidas por causa justa o injusta, destruir. En esta gravísima hora, venerables hermanos, en la que tantos dolores desgarran los cuerpos y tantas aflicciones las almas, conviene que todos se estimulen a esta celestial caridad para que, aunadas las fuerzas de todos los buenos y mencionamos principalmente a los que en toda clase de asociaciones se ocupan en socorrer a los demás, se venga en auxilio de tan ingentes necesidades de alma y cuerpo con admirable emulación de piedad y misericordia, así llegarán a resplandecer en todas partes la solícita generosidad y la inagotable fecundidad del cuerpo místico de Jesucristo. B. Con asidua laboriosidad. 45. Y puesto que a la amplitud de la caridad con que Cristo amó a su Iglesia corresponde en él una constante eficacia de esa misma caridad, también nosotros debemos amar el cuerpo místico de Cristo con asidua y fervorosa voluntad. Ciertamente no puede señalarse un momento en el cual nuestro Redentor, desde su encarnación, cuando puso el primer fundamento de su Iglesia, hasta el término de su vida mortal, no haya trabajado hasta el cansancio, a pesar de ser Hijo de Dios, ya con los fúlgidos ejemplos de su santidad, ya predicando, conversando, reuniendo y estableciendo para formar o confirmar su Iglesia. Deseamos, pues, que todos cuantos reconocen a la Iglesia como a madre, ponderen atentamente que no solo los ministros sagrados y los que se han consagrado a Dios en la vida religiosa, sino también los demás miembros del cuerpo místico de Jesucristo, tienen obligación, cada uno según sus fuerzas, de colaborar intensa y diligentemente en la edificación e incremento del mismo cuerpo. Y deseamos que de una manera especial adviertan esto, aunque por lo demás lo hacen ya loablemente los que, militando en las filas de la Acción Católica, cooperan en el ministerio apostólico con los obispos y los sacerdotes, como también los que en asociaciones piadosas prestan como auxiliares su ayuda al mismo fin. Y no hay quien no vea que el celo iluminado de todos estos es ciertamente, en las presentes condiciones, de suma importancia y de máxima trascendencia. Y no podemos pasar aquí en silencio a los padres y madres de familia, a quienes nuestro Salvador confió los miembros más delicados de su cuerpo místico, insistentemente, pues, les conjuramos, por amor a Cristo y a la Iglesia, a que miren con diligentísimo cuidado por la prole que se les ha encomendado, y se esfuercen por preservarla de todo género de insidias con las cuales hoy tan fácilmente se la seduce. C. Sin descuidar las oraciones. 46. De una manera muy particular mostró nuestro Redentor su ardentísimo amor para con la Iglesia en las piadosas súplicas que por ella dirigía al Padre Celestial. Puesto que bástenos recordar solo esto, todos conocen, venerables hermanos, que él, cuando estaba ya para subir al patíbulo de la cruz, oró fervorosamente por Pedro, CFLC 22,32, por los demás apóstoles, CF. Y en 17,9 a 19, y, finalmente, por todos cuantos, mediante la predicación de la palabra divina, habían de creer en él, CF y vid. 17,20 a 23. Imitando, pues, este ejemplo de Cristo,
roguemos cada día al Señor de la mies para que envíe operarios a su mies, cf. MT 9,38, LC 10,2, y elevemos todos cada día a los cielos la común plegaria y encomendemos a todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Y ante todo, a los obispos, a quienes se les ha confiado especialmente el cuidado de sus respectivas diócesis, luego a los sacerdotes y a los religiosos y religiosas, quienes, llamados a la herencia de Dios, ya en la propia patria, ya en lejanas regiones de infieles, defienden, acrecientan y propagan el reino del Divino Redentor. Esta común plegaria no olvide, pues, a ningún miembro de este venerable cuerpo, pero recuerde principalmente a quienes están agobiados por los dolores y las angustias de esta vida terrenal, o a los que, ya fallecidos, se purifican en el fuego del purgatorio. Tampoco olvide a quienes se instruyen en la doctrina cristiana para que cuanto antes puedan ser purificados con las aguas del bautismo. Y ardientemente deseamos que, con encendida caridad, estas comunes plegarias comprendan también a aquellos que o todavía no han sido iluminados con la verdad del Evangelio ni han entrado en el seguro aprisco de la Iglesia, o, por una lamentable escisión de fe y de unidad, están separados de nos, que, aunque inmerecidamente, representamos en este mundo la persona de Jesucristo. Por esta causa repitamos una y otra vez aquella oración de nuestro Salvador al Padre Celestial, que todos sean una misma cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, así también ellos sean una misma cosa en nosotros, para que crea el mundo que tú me has enviado, y en 17,21. Ni aun por los que todavía no son miembros suyos. También a aquellos que no pertenecen al organismo visible de la Iglesia Católica, ya desde el comienzo de nuestro pontificado, como bien sabéis, venerables hermanos, nos los hemos confiado a la celestial tutela y providencia, afirmando solemnemente, a ejemplo del buen pastor, que nada nos preocupa más sino que tengan vida y la tengan con mayor abundancia. 61. Esta nuestra solemne afirmación deseamos repetirla por medio de esta carta encíclica, en la cual hemos cantado las alabanzas del grande y glorioso cuerpo de Cristo. 62, implorando oraciones de toda la Iglesia para invitar, de lo más íntimo del corazón, a todos y a cada uno de ellos a que, rindiéndose libre y espontáneamente a los internos impulsos de la gracia divina, se esfuercen por salir de ese estado, en el que no pueden estar seguros de su propia salvación eterna. 63, pues, aunque por cierto inconsciente deseo y aspiración están ordenados al cuerpo místico del Redentor, carecen, sin embargo, de tantos y tan grandes dones y socorros celestiales, como solo en la Iglesia Católica es posible gozar. Entren, pues, en la unidad católica, y, unidos todos con nos en el único organismo del cuerpo de Jesucristo, se acerquen con nos a la única cabeza en comunión de un amor gloriosísimo. 64. Sin interrumpir jamás las plegarias al Espíritu de amor y de verdad, nos les esperamos con los brazos elevados y abiertos, no como a quienes vienen a casa ajena, sino como a hijos que llegan a su propia casa paterna. 47. Pero si deseamos que la incesante plegaria común de todo este cuerpo místico se eleve hasta Dios, para que todos los descarriados entren cuanto antes en el único redil de Jesucristo, declaramos con todo que es absolutamente necesario que esto se haga libre y espontáneamente, porque nadie cree sino queriendo. 65. Por esta razón, si algunos, sin fe, son de hecho obligados a entrar en el edificio de la Iglesia, a acercarse al altar, a recibir los sacramentos, no hay duda de que los tales no por ello se convierten en verdaderos fieles de Cristo. 66, porque la fe, sin la cual, es imposible agradar a Dios. Gel 11,6, debe ser un libérrimo homenaje del entendimiento y de la voluntad. 67. Si alguna vez, pues, aconteciere que contra la constante doctrina de esta sede apostólica, 68, alguien es llevado contra su voluntad a abrazar la fe católica, nos, conscientes de nuestro oficio, no podemos menos de reprobarlo. Pero, puesto que los hombres gozan de una voluntad libre y pueden también, impulsados por las perturbaciones del alma y por las depravadas pasiones, abusar de su libertad, por eso es necesario que sean eficazmente atraídos por el Padre de las Luces a la verdad, mediante el Espíritu de su amado Hijo. Y si muchos, por desgracia, viven aún alejados de la verdad católica y no se someten gustosos al impulso de la gracia divina, se debe a que ni ellos, 69, ni los fieles dirigen a Dios oraciones fervorosas por esta intención. Nos, por consiguiente, a todos exhortamos una y otra vez a que, inflamados en amor a la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Divino Redentor, eleven continuamente estas plegarias. 48. Y principalmente en las presentes circunstancias parece ser, más que oportuno, necesario, que se ruegue con fervor por los reyes y príncipes y por todos aquellos que, gobernando a los pueblos, pueden con su tutela externa ayudar a la Iglesia, para que, restablecido el recto orden de las cosas, la paz, que es obra de la justicia, Is 32,17, emerja para el atormentado género humano de entre las aterradoras olas de esta tempestad, mediante el soplo vivificante de la caridad divina y para que nuestra Santa Madre la Iglesia pueda llevar una vida quieta y tranquila, en toda piedad y castidad. Cf 1 Tiem 2,2. Insistentemente se ha de suplicar a Dios que todos cuantos están al frente de los pueblos amen la sabiduría. Cf. Sab 6,23, de tal suerte que jamás caiga sobre ellos aquella gravísima sentencia del Espíritu Santo. El Altísimo examinará vuestras obras y escudriñará los pensamientos porque, siendo ministros de su reino, no habéis juzgado rectamente ni observado la ley de la justicia, ni habéis procedido según la voluntad de Dios.
De manera espantosa y repentina se os presentará, porque se hará un riguroso juicio de aquellos que ejercen potestad sobre otros. Porque con los pequeños se usará misericordia, mas los poderosos sufrirán grandes tormentos. Porque Dios no exceptuará persona alguna ni respetará la grandeza de nadie, ya que Él ha hecho al pequeño y al grande y cuida por igual de todos, si bien a los más grandes amenaza un tormento mayor. A vosotros, por lo tanto, reyes, se dirigen estas mis palabras, para que aprendáis la sabiduría y no perezcáis, y vid, 6,4 a 10. D. Cumpliendo lo que falta en la pasión de Cristo. 49. Cristo nuestro Señor mostró su amor a la esposa sin mancilla, no solo con su intenso trabajo y su constante oración, sino también con sus dolores y angustias, que sufrió libre y amorosamente, por amor de ella, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, y en 13,1. Más aún, no conquistó la Iglesia sino con su sangre, cf. HCH 20,28. Decididos, pues, sigamos estas huellas sangrientas de nuestro Rey, como lo exige nuestra salvación, que hemos de poner a buen seguro, porque si hemos sido injertados con él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representando su resurrección, RM 6,5, y, si morimos con él, también con él viviremos, 2 Tiem 2,11. Esto lo exige, también, la caridad genuina y eficaz de la Iglesia y de las almas por ella engendradas para Cristo, pues, aunque nuestro Salvador, por medio de crueles sufrimientos y de una acerba muerte, mereció para su Iglesia un tesoro infinito de gracias, sin embargo, estas gracias, por disposición de la divina providencia, no se nos conceden todas de una vez, y la mayor o menor abundancia de las mismas depende también no poco de nuestras buenas obras, con las que se atrae sobre las almas de los hombres esta verdadera lluvia divina de celestiales dones, gratuitamente dados por Dios. Y esta misma lluvia de celestiales gracias será ciertamente superabundante, si no solamente elevamos a Dios ardientes plegarias, sobre todo participando con devoción, si es posible diariamente, del sacrificio eucarístico, si no solamente nos esforzamos en aliviar con obras de caridad los sufrimientos de tantos menesterosos, mas si también preferimos a las cosas caducas de este siglo los bienes imperecederos y si domamos con mortificaciones voluntarias este cuerpo mortal, negándole las cosas ilícitas e imponiéndole las ásperas y arduas, si, en fin, aceptamos con ánimo resignado, como de la mano de Dios, los trabajos y dolores de esta vida presente. Porque así, según el apóstol, cumpliremos en nuestra carne lo que resta que padecer a Cristo, en pro de su cuerpo místico que es la Iglesia, cf. Col 1, 24. 50. Al escribir esto, se presenta desgraciadamente ante nuestros ojos una ingente multitud de infelices desventurados que nos hace llorar amargamente, nos referimos a los enfermos, a los pobres, a los mutilados, a las viudas y huérfanos y a muchos otros que por sus propias calamidades o las de los suyos no raras veces desfallecen hasta morir. A todos aquellos, pues, que por cualquier causa yacen en la tristeza y en la congoja, con ánimo paterno les exhortamos a que, confiados, levanten sus ojos al cielo y ofrezcan sus aflicciones a aquel que un día les ha de recompensar con abundante galardón. Recuerden todos que su dolor no es inútil, sino que para ellos mismos y para la Iglesia ha de ser de gran provecho, si animados con esta intención lo toleran pacientemente. A la más perfecta realización de este designio contribuye en gran manera la cotidiana oblación de sí mismos a Dios, que suelen hacer los miembros de la piadosa asociación llamada Apostolado de la Oración, asociación que, como gratísima a Dios, deseamos de corazón recomendar aquí con el mayor encarecimiento. Y si en todo tiempo hemos de unir nuestros dolores a los sufrimientos del Divino Redentor, para procurar la salvación de las almas, en nuestros días especialísimamente, venerables hermanos, tomen todos como un deber el hacerlo así, cuando la espantosa conflagración bélica incendia casi todo el orbe y es causa de tantas muertes, tantas miserias, tantas calamidades, igualmente hoy día de un modo particular sea obligación de todos el apartarse de los vicios, de los halagos del siglo y de los desenfrenados placeres del cuerpo, y aun de aquella futilidad y vanidad de las cosas terrenas que en nada ayudan a la formación cristiana del alma ni a la consecución del cielo. Más bien hemos de inculcar en nuestra mente aquellas gravísimas palabras de nuestro inmortal predecesor San León Magno, quien afirma que por el bautismo hemos sido hechos carne del crucificado, 70, y aquella hermosísima súplica de San Ambrosio, llévame, oh Cristo, en la cruz, que es salud para los que yerran, solo en ella está el descanso de los fatigados, solo en ella viven cuantos mueren, 71. Antes de terminar, no podemos menos de exhortar una y otra vez a todos a que amen a la Santa Madre Iglesia con caridad solícita y eficaz. Ofrezcamos cada día al Eterno Padre nuestras oraciones, nuestros trabajos, nuestras congojas, por su incolumidad y por su más próspero y vasto desarrollo, si en realidad deseamos ardientemente la salvación de todo el género humano redimido con la sangre divina. Y mientras el cielo se entenebrece con centelleantes nubarrones y grandes peligros se ciernen sobre toda la humanidad y sobre la misma Iglesia, confiemos nuestras personas y todas nuestras cosas al Padre de la Misericordia, suplicándole, vuelve tu mirada, Señor, te lo rogamos, sobre esta tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en manos de los malhechores y padecer el tormento de la cruz, 72.